Recuerdan que miramos en la clase anterior. ¿Qué tema? Fuerza. ¿Y qué otro? Torque. Los torques. Torque. Sí hicimos un repaso de fuerza, pero nos centramos un poco más en torque. Para que exista un torque sobre un objeto, ¿qué se tiene que, o qué condiciones tienen que existir? Movimiento. Pero no sé si recuerdan o revisan la fórmula de torque. ¿Recuerdan a qué es igual torque? Un producto vectorial. Ajá, un producto vectorial de quién es. Del radio y de la fuerza. Sí, del R en ese caso no sería radio, sino que sería algo que se llama brazo palanca. O de la distancia que existe, busquémoslo acá. En el caso del ejercicio que le queda es la distancia que existe desde el eje de rotación, en este caso en la barra 3 sería este punto, hacia el lugar donde se está aplicando la fuerza. Eso sería R. Es esa distancia del eje de rotación hacia donde se está aplicando la fuerza, que en este caso es en este punto. Entonces el torque, básicamente esa combinación, ¿verdad? Para que exista torque, a una distancia del eje de rotación se tiene que estar aplicando una fuerza. Si la fuerza se está aplicando exactamente en el eje de rotación, en el pivote, el torque es cero. ¿Por qué? Porque este término sería cero. Y algún número multiplicado por cero da cero. Entonces, para que exista un torque, no solo es necesario que exista una fuerza, sino que se esté aplicando a una distancia del eje de rotación. Hicimos un ejemplo de eso. En este caso, pero en este caso se hacía cero, no porque R fuera distinto de cero. En este caso R era distinto de cero, sino que el ángulo que existía entre las fuerzas era 180. Entonces la fórmula general también incluye el ángulo que existe entre esos vectores, que sería R y F. Entonces, si el ángulo es cero o 180, el torque también va a ser cero. No sé si recuerdan que hicimos como una analogía, ¿verdad? Habíamos comparado con la parte de fuerzas. Habíamos dicho que la fuerza era todo aquello que era capaz de causar un cambio de movimiento en un objeto. Si queríamos que un objeto se empezara a mover, aplicábamos una fuerza. O si queríamos que este se detuviese, aplicábamos una fuerza en dirección contraria. Es decir, si tenemos un objeto y queremos que este se empiece a mover en esta dirección, entonces lo que nosotros hacemos es que aplicamos una fuerza en esta dirección. Si después el objeto ya está en movimiento, lo que queremos es detenerlo. Entonces aplicamos una fuerza en dirección contraria.
Lo mismo ocurre cuando tenemos un objeto y queremos que esto empiece a girar. Para que esto empiece a girar, entonces lo que nosotros hacemos es que aplicamos un torque para que este empiece a moverse. Y si este ya se está moviendo, si este ya se está moviendo y lo que queremos es detenerlo, entonces aplicamos un torque en la otra dirección para detenerlo, ¿verdad? Entonces la relación que habíamos hecho entre estos era que la fuerza nos servía para movimientos traslacionales o movimientos en línea recta. El torque era para movimientos rotacionales. Y eran, por así decirlo, semejantes o estaban relacionados. Para que iniciase un movimiento en línea recta traslacional, tenemos que aplicar una fuerza. Para detenerlo, tenemos que aplicar una fuerza en dirección contraria. Con el torque igual, para iniciar un movimiento, aplicamos un torque. Para detener ese movimiento rotacional, aplicamos un torque en dirección contraria. Entonces estaban relacionados. Entonces, para tener un equilibrio traslacional, perdón, entonces lo que es la condición que se ocupa que se tenga es que la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero. Y si queremos tener un equilibrio rotacional, entonces lo que ocupamos es que la sumatoria de los torques sea igual a cero. Un equilibrio, un movimiento rectilíneo. El que importa para tener el equilibrio son las fuerzas. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, las condiciones del movimiento se van a mantener. Es decir, consecuencias o resultados de que la fuerza sea igual a cero, que la velocidad es constante. Y puede ser que no haya movimiento o que se esté moviendo a velocidad constante. Si la velocidad es cero y no cambia, entonces también es un valor constante, cumple la condición. Y consecuencia de que la sumatoria de torque sea igual a cero, que la velocidad rotacional también es constante. Entonces, si ambos se cumplen,
Entonces obtenemos algo que se llama equilibrio mecánico. Y el equilibrio mecánico se cumple en ambas condiciones. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y que la sumatoria de torques también es igual a 0. Entonces, si en algún enunciado o parte de algo que estamos buscando le están diciendo que busquen o que se cumpla el equilibrio mecánico, directamente lo que les están diciendo es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y que la sumatoria de torques también es igual a 0. Pero tengo una referencia del libro de texto. Esto pertenece al capítulo 4. Si recuerdo, pertenece al capítulo 10. Y ya cuando se habla de equilibrio mecánico, hablamos del capítulo 12. Entonces, lo que la fuerza es, si las leyes de Newton lo miramos en la clase, creo que fue hace como una semana. Torque lo miramos en la clase anterior. Y el resultado de la aplicación o combinación de ambas es lo que empezaríamos a ver a partir de este momento. ¿Alguna duda o consulta? ¿Está bien? Entonces hagamos algunos ejercicios relacionados al tema. Entonces hagamos este. Tiene que ver con torque. Nos dicen que calculemos el torque neto con respecto al eje de la rueda, mostrada en la figura 1047 que aparece en esa parte de ahí, ¿verdad? Entonces nos dice que supongamos que el torque de fricción es de 0.4 Newton metro y que se opone al movimiento. Si se fijan, al momento no nos dicen si la rueda está girando en este sentido o en este otro, ¿verdad? Si nosotros supiéramos que gira en este sentido, entonces ese torque que menciona ahí de fricción tendría que ser en esta dirección. O al revés, si nosotros supiéramos que está girando en contra de la dirección de las manecillas del reloj, entonces nos haríamos que el torque tendría que tener esta forma que estamos empleando en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, una vez que determinamos el torque que aportan estas tres fuerzas que están ahí, entonces podremos saber en qué sentido está girando.
y de esa forma. Entonces, sumamos ese último torque. Entonces, tenemos tres fuerzas. Pongámosles nombres para distinguirlas. Entonces, si tenemos tres fuerzas, y adicionar la fuerza de fricción. Pero cada una de estas fuerzas que hemos identificado va a generar un torque, ¿verdad? Entonces, si solo existiese la fuerza 1, ¿en qué sentido haría que girase el objeto? A favor de la manecilla de reloj. Sí, ¿verdad? Si solo existiese esto, entonces la fuerza 1 hace que gire en este sentido. Y si gira a favor de las manecillas del reloj, ¿qué signo debería tener el torque? Negativo. La fuerza, bueno, ¿y qué ángulo existe entre esta fuerza y el brazo palanca que se aplica acá? El pivote sería este que tenemos acá, ¿verdad? Y el R para esta fuerza sería este, ¿verdad? En este caso sería R1. ¿Qué ángulo existe entre R1 y la fuerza F1? 90. 90 grados. O negativo 90 por el lado donde gira. Sí, ¿verdad? Puede ser en ese sentido, pero recuerden que en este caso nosotros ya reconocimos el signo del torque. Entonces ahora lo que importa es el valor en sí. Si recuerdan de la clase anterior, resolvimos en este caso en el cual tenemos el seno de menos 90 en el cual no estamos reconociendo el signo, o pues nosotros ya sabemos en qué sentido gira, podemos agregar el signo, que es lo que hicimos en este caso. Si ya sabemos que el torque generado tiene que ser en la dirección de las manecillas del reloj, entonces es negativo. Entonces ya no importa el signo del ángulo, sino que solo el valor del ángulo. Si solo existiese la fuerza F2, ¿en qué sentido giraría la rueda? En contra de las manecillas del reloj. Y si gira en contra de las manecillas del reloj, ¿qué signo tendría? Positivo. En este caso, R es la distancia desde el pivote hasta hacia donde se está aplicando la fuerza. Este sería R2, ¿verdad? Y si solo existiese la fuerza 3, ¿en qué sentido estaría girando la rueda? No. ¿En la misma dirección de las manecillas del reloj o en dirección opuesta? En la misma. Entonces, si gira en la misma, su torque es que
Negativo. Negativo, ¿verdad? Y ese ángulo que les están dando ahí de 135 solo es un despiste. El ángulo que existe entre el brazo palanca 3 y la fuerza 3 es de ¿cuánto? 90, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, a ver, la magnitud de R1 es igual a la magnitud de R2. Y en este caso sería igual a ¿cuánto? Basado en la figura. ¿24 ¿24 qué? centímetros? 24 centímetros. Ahora recuerden que nosotros ocupamos expresar esto en unidades estándar. Y la unidad estándar de la longitud es el metro. Entonces este es igual a 24 centímetros, pero lo ocupamos expresado en metros. Es decir, 0.24 0.24. metros. Y nos falta el valor de R3, ¿verdad? La magnitud de R3 sería igual a ¿cuánto? ¿Qué valor tendría R3? $12 centímetros. 12 centímetros, ¿verdad? Nuevamente lo ocupamos expresado en metros, que es 0.12, ¿verdad? Bueno, entonces, torque 1, ya sabemos que es una cantidad negativa, que sería el valor de R1 por la magnitud de F1 por el seno del ángulo entre R1 y F1. R1 es 0.24, F1 es igual a 18 newton. Ya sabemos que aquí es seno de 90, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? $4.32. Negativo, ¿verdad? Sí. Newton metro, porque estamos hablando de torque. Bueno, ahora calculamos el torque 2. Este es igual, torque 2 en este caso es positivo, ¿verdad? A R2 por F2 por el seno del ángulo que se forma entre R2 y F2. R2 es 0.24 metros. El valor de F2 en este caso es 28 newton. Multiplicado por seno de 90. ¿Cuánto les queda?
Sí, Les da todos. ese resultado. Entonces ahora solo falta el torque 3, ¿verdad? Torque 3 ya sabemos que es negativo. Tanto quedaría de esta forma. R3 es 0.12. El valor de F3 es 35 newton, ¿verdad? ¿Cuánto le da? Es que ese valor. Sí. Bueno, entonces lo que nos están preguntando es que calculemos el torque neto. Torque neta. Por definición, nosotros sabemos que el torque neto es igual a la sumatoria de torques. Y en este caso, 1 más el torque 2 más el torque 3 más el valor que nos dan acá, que es el torque de fricción, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Nosotros de momento, otro color. De momento no sabemos el valor exacto del torque de fricción. Sabemos que su magnitud es 0.4, pero no sabemos si es positivo o negativo. Solo nos dicen que se opone al movimiento. Entonces, los torques que nos van a definir el movimiento son la combinación de estos tres. Es decir, el resultado de esta operación nos va a decir si la rueda gira a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Torque 3, ¿cuánto es? Perdón, torque 1, 4.32 newton metro. Da 6.6. ¿Segura? Sí, sumé los totales de cada uno de los torques y eso me dio. A ver, Menos 1.8. sí, eso es. Se respetan los signos, ¿verdad? Como es suma, no los cambia. Es decir, es como que si esto estuviera entre paréntesis, así. En esa operación, ¿cuánto le da?
¿Les da menos 1.8? Sí. Entonces, si es negativo, ¿qué podemos sacar de conclusión? ¿En qué sentido gira la rueda? Con el mismo sentido de la manecilla del reloj. Ujú. Ojo, de momento todavía no calculamos el torque neto, pero ya tenemos información referente al torque de fricción. Entonces, nuevamente, con esa información, lo que nosotros sabemos es el torque de fricción debe ser igual a 0.4 newton metro. ¿De dónde sale ese valor? Bueno, nos lo dan aquí en el enunciado del ejercicio. Y nos dicen que es opuesto al movimiento. Si nosotros de aquí ya determinamos que es movimiento, es en el mismo sentido de las manecillas del reloj, entonces el torque de fricción, que es opuesto a este, tiene que tener el signo cambiado, ¿verdad? Entonces, si acá es negativo, el torque de fricción tiene que ser ¿qué? Positivo. Va en contra a la dirección de las manecillas del reloj. Sí. Entonces, ahora sí, el torque neto es igual a la sumatoria de los torques. O sea que a su vez es igual al torque 1 más el torque 2 más el torque 3 más el torque de fricción. Nosotros ya sabemos que la sumatoria del torque 1, 2 y 3 es igual a menos 1.8, ¿verdad? Y que el torque de fricción, en este caso sería igual a 0.4 newton metro, ¿verdad? Entonces el torque neto en este caso tiene que ser igual a menos 1.4 newton metro, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta? No, ninguna. Yo tenía una duda. Sí. Quería saber por qué R3 era 12 centímetros y no R2. ¿Y no qué? Y no R2. ¿Por qué R3 medía 12 y no R2? Bueno, la fuerza 2 y la fuerza 1 se aplican a la misma distancia del eje. Estos 12 centímetros aquí de la figura, lo que están diciendo es que el radio
no que la distancia que existe del centro del círculo hasta el exterior es 12. Si te fijas, en la circunferencia, la fuerza 1 y la fuerza 2 se aplican en el mismo punto, o a la misma distancia desde el pivote. Entonces, si en F1 es 24, en F2 tiene que ser 24 centímetros. Mientras que la fuerza 3, que nosotros llamamos, que es la de 35 newton, no se aplica en la misma distancia del pivote, sino que se aplica en el círculo interno. Y el radio del círculo interno, en este caso, es 12. Ok, sí, ya entendí. Gracias. ¿Alguien tiene otra consulta? No, entonces, vamos a este ejercicio. ¿Recuerdan cuando hacemos mención a la tensión? ¿En qué casos? ¿O cuando decíamos que teníamos tensión? Este ejercicio ya es del capítulo 12. Cuando se aplican dos fuerzas. Pero ¿fuerzas en dónde? ¿En qué? Divergentes. No. La palabra tensión. Habíamos dicho que cuando les dijeran tensión, lo que les están pidiendo es lo mismo hablar una fuerza. Pero una fuerza aplicada ¿en qué? En un peso. No. En direcciones opuestas. No. En la figura, ¿qué es lo que observan? Un semáforo Ajá, un semáforo, ¿y cómo está siendo sostenido? por dos líneas, dos cuerdas. Ajá, dos cuerdas, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos de cuerdas, de cables o todo lo demás, si hablamos de fuerza, nos vamos a referir respecto a ellas como la palabra tensión. Cuando le preguntan cuál es la tensión, se está refiriendo a una fuerza aplicada en una cuerda o una fuerza aplicada a través de un alambre. Sí. Okay. Entonces, si nos están preguntando cuál es la tensión, entonces lo que nos están preguntando es cuáles son las fuerzas que están siendo aplicadas en esas cuerdas. Creo que hemos hecho un ejercicio similar a este. Entonces, tenemos dos condiciones, ¿verdad? Si está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y la sumatoria de torques también es igual a 0. ¿Verdad? Sí. Entonces, en este caso, nosotros podemos decidir en cuál de las dos trabajar. Perdón, cuál de las dos podemos utilizar para resolver la situación que nos plantean, ¿verdad? Entonces, en este caso, quizás trabajar con torques no es lo más apropiado, sino que trabajar con fuerzas nos puede dar información importante, ¿verdad? Entonces, si trabajamos en fuerzas, lo que nosotros ocupamos para este caso es un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, lo único que hacemos nosotros es ubicar en el plano cartesiano las fuerzas que están siendo
aplicadas en la situación que debemos analizar, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdan que cuando hablamos de cuerdas, mencionábamos que para que la cuerda no se deforme, una condición es que dentro de la misma tienen que existir dos tensiones de igual magnitud, pero en direcciones opuestas. Si ustedes tienen una caja que está sobre una superficie plana, y sobre esta caja están aplicando dos fuerzas, y las fuerzas son iguales, ¿en qué dirección se va a mover la caja? No se va a mover porque ambas fuerzas están haciendo... Porque son iguales, ¿verdad? Ahora, si una de estas fuerzas fuera mayor que la otra, ¿en qué dirección se mueve? En la dirección mayor. De la fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, igual ocurre con lo de la cuerda. Si decimos que son dos tensiones de igual magnitud pero dirección opuestas, entonces la cuerda no se estiraría, ¿verdad? Sabemos que en la realidad no importa el material, ya sea de acero o una cuerda normal, al recibir o aplicarse una tensión se estira. Pero lo estamos analizando desde el punto de vista ideal. Entonces partimos de esa suposición, ¿verdad? Entonces, es como que tengamos algo de esta forma. Así estarían actuando las tensiones en cada cuerda. En esta cuerda tenemos las dos tensiones de igual magnitud, pero en dirección opuesta. En esta otra de manera similar. Y en esta siempre de igual forma, ¿verdad? Entonces, la vez anterior, nosotros lo que propusimos era, por así decirlo, tener zonas de interés. Y en base a esas zonas, plantear las condiciones necesarias para poder resolver lo que se nos estaba solicitando. Entonces, de estas dos zonas que tenemos acá, la amarilla y la rosada, entonces podemos determinar las condiciones que requerimos. Entonces, para cada una de estas, tenemos que plantear diagramas de cuerpo libre. Recuerden, un diagrama de cuerpo libre no es más que otra cosa que dibujar en un plano cartesiano las fuerzas que están actuando en un sistema. Vamos, ¿qué dice? La zona rosada. Y esta es la zona amarilla. Ahora, en la zona rosada, bueno,
Tenemos puesto en la zona rosada, perdón, ¿qué fuerzas están actuando? ¿Qué fuerzas actúan en la zona rosada? Peso y gravedad. El peso del semáforo, ¿verdad? Esos 33 kilos representan un peso. Y tiene que estar actuando en esta dirección, ¿verdad? Y tenemos esta tensión que tenemos en azul. Entonces pongámosle nombre para distinguirlos mejor. Esto de acá sería la tensión 1, tensión 2, y esta de acá la tensión 3. Entonces si tenemos también en la parte de arriba la flecha azul, tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces también es la tensión 3. Entonces el diagrama de cuerpo libre para la zona rosada tendría que ser la tensión 3 actuando en la dirección de las positivas y el peso del semáforo actuando en la dirección de las y negativas. En la zona rosada no hay otra fuerza actuando, ¿verdad? Solo esas dos. Entonces el diagrama de cuerpo libre de esta zona, solo tendremos estas dos. Para la zona amarilla, ¿qué fuerzas están actuando? ¿Qué fuerzas observan? Las tres tensiones. Las extensiones, ¿verdad? ¿En qué dirección estarían estas? Por ejemplo, la tensión 3, ¿en qué dirección actúa? ¿En qué dirección jala? Como si yo pienso, jala para abajo, jala para abajo. En la dirección de la y negativa, ¿verdad? Sí. La tensión 2, ¿en qué dirección actúa? Para X positivo. Está exactamente sobre un eje.
¿O qué dirección tiene? No, está como en una parte media, como a 45 grados. Está actuando en el primer cuadrante, ¿verdad? Sí. Y la tensión 1, ¿en dónde está actuando? En el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Es importante esas referencias de ángulos que nos dan en la parte superior, porque, no sé si recuerdan de 111, cuando dos rectas paralelas son cortadas por una recta oblicua, el ángulo inferior que se forma entre estas es igual. Es decir, este ángulo de 37 tiene que ser igual al ángulo que se forma acá, ¿verdad? Por esa condición. E igual en el otro lado. El ángulo, bueno, esta con estas son paralelas. Entonces esta recta que les está cortando va a ser que el ángulo que se forme aquí sea exactamente igual a este de acá, ¿verdad? Entonces de esa relación nosotros podemos inferir que el ángulo que tenemos acá es de 37 grados y este otro que se forma acá es de 53 grados. Sí. Entonces, esto lo ocupamos para completar nuestro diagrama de cuerpo libre. Habíamos dicho que en la dirección de las Y negativas tendríamos a la tensión 3 en el primer cuadrante, a la tensión 2 y en el segundo cuadrante a la tensión 1. El ángulo que se forma acá es el mismo ángulo que parte de arriba, o sea, 37 grados. Y el ángulo para la tensión 1 es el mismo que tenemos arriba, o sea, 53 grados. Sí, ¿alguna duda hasta acá? Esos valores de ángulo solo salen de geometría, ¿verdad? De esta relación de que si dos rectas paralelas son cortadas por una oblicua. Entonces, los ángulos que se forman entre ellas van a ser similares. Entonces, si este ángulo de acá es 37, este ángulo de acá tiene que ser 37. Si este es 53, este por fuerza también tiene que ser 53. Entonces, si ya tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre, lo que procedería ahora es sacar información de esta, ¿verdad? Entonces, empecemos por nuestra zona rosada que tenemos acá. Acá solo tenemos fuerzas que están actuando en el eje vertical. No tenemos ninguna fuerza que esté actuando en el eje horizontal. Entonces, de acá podemos decir que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a ¿cuánto? Si el semáforo se estuviese moviendo de arriba hacia abajo, entonces la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a masa por aceleración. Pero el semáforo, ¿cómo está? No se está moviendo de arriba hacia abajo, no es el que está detenido. Entonces, en ese caso, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Ahora, en este caso, la tensión 3 está actuando o se ejerce en la dirección
de las Y positivas, ¿verdad? Y el peso va en la dirección de las Y negativas. Por lo tanto, la fuerza que actúan es, perdón, tensión 3 positiva menos el peso. ¿De dónde salen estos signos? Bueno, de la dirección en la cual las fuerzas están actuando. La tensión 3 va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Tensión 3 actúa en las Y positivas y el peso actúa en las Y negativas. De ahí vienen los signos. Entonces, si resolvemos esta ecuación que tenemos acá, entonces la tensión 3 tendría que ser igual al peso del semáforo, ¿verdad? Y el peso del semáforo que es igual a la masa del semáforo multiplicado por la gravedad, ¿verdad? Y del enunciado del ejercicio ya nos dicen que la masa del semáforo es de 33 kilogramos, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, la masa es 33 kilogramos. ¿Qué valor tiene la gravedad? Es una constante, ¿verdad? Que le habíamos dado que es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si multiplicamos 33 por 9.8, ¿cuánto les queda? $323.4. ¿Cuál es la unidad de fuerza? Newtons. Entonces ya encontramos el valor para la tensión 3. Ya encontramos una de las tensiones que nos están preguntando, ¿verdad? Ahora solo nos falta encontrar los valores de la tensión 1 y de la tensión 2. Para este caso, entonces ahora lo que tenemos que trabajar es con el otro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Ahora, la tensión 1 y la tensión 2 no están exactamente encima de un eje. Pero si recuerdan, hemos dicho que las fuerzas se pueden expresar de dos formas. La forma polar, en la cual damos una magnitud de un ángulo, que es como están expresadas en el dibujo, o la forma cartesiana, que es el aporte de cada una de estas en los ejes del eje cartesiano, o sea, en X y Y. Es decir, la tensión 2 tiene una componente en X y a su vez va a tener una componente en Y. Entonces yo puedo tener solo la tensión 2 o puedo tener la combinación de sus componentes. Al final es exactamente lo mismo. E igual para la tensión 1. Puedo tener su componente en X y también su componente en Y. Y la combinación de estas va a dar o va a resultar exactamente lo mismo.
la tensión 1. Entonces, es mucho más sencillo hacer una operación con fuerzas que están exactamente encima de un eje que con fuerzas que no estén sobre un eje. Entonces, en vez de tener la tensión 1, vamos a trabajar con la tensión 1 en Y y la tensión 1 en X, como ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores, y lo mismo similar para la tensión 2. Entonces, de este caso, contrario a el trabajo que hicimos en la zona rosada, para la zona amarilla tenemos fuerzas en ambos ejes. Entonces, en este caso, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Para esta zona. En base al dibujo, ¿qué fuerzas tiene en X? Tensión 1 y tensión 2. Sus componentes en X. La tensión 2, ¿en qué dirección actúa? En la dirección de las X positivas, ¿verdad? Y la tensión 1 en X actúa en la dirección de las X negativas. Entonces, ¿cuál sería positiva y cuál sería negativa? La tensión 1 sería negativa y la tensión 2 positiva. Solo que recuerden que hablamos de sus componentes, ¿verdad? No exactamente la tensión. Entonces, la componente en X de 2 es positiva. Y la componente 1 en X es negativa. Y queda de esta forma, ¿verdad? No tenemos otra fuerza actuando. Entonces, podemos pasar una al otro lado para que quede esta relación, ¿verdad? Entonces resulta que las componentes en X tienen que ser de igual magnitud, pero signo que opuesto. ¿Recuerdan cómo podemos calcular las componentes en X de un vector? Para calcular las componentes, se utiliza esta ecuación, para la magnitud del vector R multiplicado por el coseno del ángulo. La componente en Y es igual a la magnitud multiplicado por el seno del ángulo. En este caso estamos hablando de quién? De X, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar con la que involucra el coseno del ángulo. O sea que en este caso sería igual a la tensión 2 multiplicado por el coseno de θ2, que tiene que ser igual
la tensión 1 multiplicado por el coseno de teta 1. ¿Verdad? ¿Quién es teta 2 en este caso? ¿Qué valor tendría teta 1 y qué valor tendría teta 2? ¿Me escuchan? Y creo que los ángulos obviamente serían 37 y 53 para Z1, pero el valor de esos no. No, es que los valores de las tensiones no lo sabemos. Recuerden que es lo que andamos buscando. Pero tal como vieron en 110, pues, si tenemos dos incógnitas, ocupamos dos ecuaciones, ¿verdad? Y ahorita estamos trabajando en el eje X, obtenemos una ecuación. Después trabajamos en el eje Y y obtenemos otra ecuación. Y al final, con cualquiera de los 6 sistemas o formas para resolver este conjunto de ecuaciones, se resuelve. Entonces, en este caso, teta 2 es igual a 37 grados. Teta 1 es igual a 53. Sacados de la figura, ¿verdad? Entonces, sustituyéndolo acá, tensión 2 es igual a coseno de 53. Y a su vez, esto tiene que ser igual a tensión 1 por coseno de 37 grados. Entonces, podemos decir que la tensión 2 es igual a tensión 1 multiplicado a coseno de 37 entre coseno de, Licenciado, ¿sí? al revés, los ángulos. Así lo puse al revés, perdón. Gracias. La tensión 2 es igual a 37, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? Cero punto 75. Alguien que lo confirme, por favor.
Sí, eso da. Entonces obtenemos esta ecuación, que la tensión 2 es 0.75 veces la tensión 1. Sí. Ahora, aquí trabajamos sumatoриas de fuerzas en X. Todavía no hemos trabajado sumatoриas de fuerzas en Y. Entonces, de esta podemos obtener esta segunda ecuación. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el semáforo no se está moviendo, ¿verdad? Está detenido. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en Y? La tensión 3. Ajá, la tensión 3 en la dirección negativa. ¿Quiénes más? Las tres tensiones están trabajando en Y. Solo que la 1 y la 2 están con sus componentes, ¿verdad? Sí, Es decir, la tensión o la componente en Y de la tensión 1, la componente en Y de la tensión 2. Y en el caso de la tensión 3, esta no tiene componentes en X, entonces en total estaría esta, ¿verdad? Entonces, en la dirección positiva o hacia arriba, perdón, tenemos a la tensión 1 en Y, también a la componente de la tensión 2, y en la dirección hacia abajo está la tensión 3, por lo tanto es negativa. Y queda de esta forma, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es la componente en X de estas? Entonces, multiplicamos la magnitud de dicho vector multiplicado por seno del ángulo, ¿verdad? Los ángulos los tenemos, entonces podemos trabajarlo. Entonces acá sería tensión 1 multiplicado por seno, ¿cuánto era teta 1? 53. Más tensión 2 multiplicado por seno de 37, ¿verdad? Y la tensión 3 la podemos pasar al otro lado, ¿verdad? Con signo positivo. Pero nosotros, cuando trabajamos la zona rosada, nos dimos cuenta que la tensión 3 es igual a ¿cuánto? Al peso del semáforo, ¿verdad? O sea que ese valor ya lo tenemos. O sea que es igual a 323.4 newtons. Sí. Entonces podemos sustituirlo. Ahora, ¿cuánto es seno de 53? .80. Sí, casi. Esa es la tensión 1. Y seno de 37. .60. Ahora, ¿qué ocurre acá? Tenemos dos incógnitas. No sabemos cuánto vale la tensión 1. No sabemos cuánto vale la tensión 2, ¿verdad? Y solo tenemos una ecuación. Pero cuando trabajamos las sumatorias de fuerzas en X de la zona amarilla, llegamos a esta relación que la tensión 2 es igual a, escribirlo acá, tensión 2 igual a 0.75 veces la tensión 1, ¿verdad? Entonces eso lo podemos sustituir acá.
Entonces, sería y sabemos que la tensión 2, por la relación que teníamos acá, es igual a 0.75 veces la tensión 1. ¿Qué obtenemos con este cambio? Bueno, que ahora solo nos quede una incógnita. Entonces tenemos una ecuación y que tenemos que una incógnita. No sé si lo podemos resolver. Entonces despejando. ¿Cuánto les queda? $258.5. Entonces ese sería el valor de la tensión 1 barra. Para la tensión 2, nosotros ya tenemos esta relación. Que la tensión 2 es igual a 0.75 veces la tensión 1. Entonces solo utilizamos barra. El valor de la tensión 1 lo acabamos de calcular. ¿Cuánto les queda? Les queda ese resultado. Sí. Sí. Entonces esos son los resultados de las tensiones. La tensión 2, 193.9 newton. Y la tensión 1, 258.5. ¿Alguna duda o consulta? Sí, entonces resolvamos un ejercicio más para terminar por hoy. Entonces nos dice, ¿qué tan cerca del borde de la mesa de 24 kilogramos mostrada en la figura puede sentarse una persona de 66 kilogramos sin volcarla? Entonces recordemos, estamos hablando en condiciones de equilibrio, entonces tenemos dos condiciones. La sumatoria de fuerzas sea igual a 0 o que la sumatoria de torque sea igual a 0.
En este caso, ¿con cuál trabajaríamos? Si estamos hablando de volcarla, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasaría con la mesa para que se vuelque? ¿Se tendría que mover en línea recta o tendría que girar? ¿Qué situación se tendría que cumplir para que eso ocurra? ¿Con cuál de los dos trabajamos? Para que se pueda volcar es necesario que la mesa gire, ¿verdad? Entonces tendríamos que en este caso trabajar con sumatoria de torques igual a 0. Entonces en este caso tenemos que determinar lo siguiente. Este punto, no sé si se mira bien, en rojo, sería el pivote. Puede ocurrir con cualquiera de las dos patas, ¿verdad? Puede ser de que hubieses tomado esta relación o esta de acá. Eso no importa porque la mesa es simétrica. Entonces vamos a asumir de que la persona que se puede sentar lo va a hacer al lado derecho. Si lo hace al lado izquierdo, puede ocurrir lo mismo. No es relevante en qué lado ocurre el evento. Entonces, en este punto rojo, sería el pivote. ¿Por qué eso? Bueno, si aplicamos una fuerza mayor en este punto, entonces esto provocaría un torque que hace que todo el sistema gire en esta forma. Entonces, si gira de esa forma, va a hacer de que esto se caiga. Entonces, para que exista un equilibrio, el peso que se aplica en este lugar, tiene que existir otra fuerza que se esté aplicando en esta zona, ¿verdad? Que lo contrarreste. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver la fuerza que están actuando. Nos dicen que la mesa tiene un peso de 24 kilogramos y el peso de la mesa se aplica en su centro geográfico o geométrico. Ese sería este punto de acá, ¿verdad? Esto tendría que ser el peso de la mesa. Perdón. Y el peso de la mesa, que sería igual. La masa de la mesa multiplicado por la gravedad, es decir, 24 kilogramos, multiplicado por 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Esto es igual a
265.2 Newton, ¿verdad? Ahora, no sabemos exactamente dónde se siente esta persona. Porque si su peso se está aplicando muy cercano al pivote, entre más se mueva hacia esta dirección donde aplique el peso, entonces el torque que este genere va a ser menor. Pero entre más se aleje, el torque va a ser mayor, ¿verdad? Entonces hay un punto en el cual se mantiene dicho equilibrio entre el torque que está generando el peso de la mesa, que es en esta dirección, con el torque que va a generar su propio peso. Pero va a haber un valor en el cual ese equilibrio se rompe, haciendo de que el torque que va en esa dirección sea mayor. Entonces lo que nosotros podemos hacer es encontrar exactamente la distancia en la cual ocurre ese equilibrio. En esa distancia exacta está el equilibrio. Se mueve más hacia la derecha, donde se sienta la persona, entonces la mesa se vuelve. Y si la persona se sienta más hacia la izquierda, entonces la mesa siempre va a permanecer en la forma que está. Debí entender. Recordemos, si el peso de la persona se aplica más hacia la izquierda o más cercano al pivote, entonces el torque que genera va a ser menor. Pero si va más hacia la derecha o alejándose del pivote, entonces ese torque va a ser mayor. Entonces hay un punto exacto en el cual el torque que genera el propio peso de la mesa con el torque que va a generar el peso de la persona son iguales. Iguales en magnitud, pero en sentidos distintos. Entonces, en ese punto es, por así decirlo, el punto máximo de equilibrio. Si la persona se sienta más hacia la derecha, se va a caer la mesa. O si la persona se siente en ese lugar o más hacia la izquierda, entonces la mesa va a permanecer en equilibrio. Entonces, nosotros no sabemos exactamente dónde se está sentando esta persona, pero lo podemos dejar planteados en términos de una dirección X, que ocurre del pivote hacia la derecha. Y no sabemos exactamente qué valor es. Solo lo ponemos en términos de X. Entonces, en ese punto X se estaría aplicando el peso de la persona. Y nos dicen que la persona tiene una masa corporal de ¿qué? De 60 kilogramos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el peso de la persona sería igual, a la masa de la persona multiplicado por la gravedad. La masa de la persona es de 66 kilogramos y lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.8. Entonces nos da 646.8 ahora. Sí. Ahora, muy importante. El brazo palanca del torque generado por el peso de la mesa, ¿cuánto es? Es la distancia que existe desde una de las patas hacia el centro de la tabla, ¿verdad? Entre soporte o pata de la mesa es 1.20, entonces la mitad está exactamente en 0.6 metros, ¿verdad? Aquí no se mira muy bien. Vamos a ponerlo acá. Sí, ¿verdad? La distancia a la cual se está aplicando el peso de la persona es lo que desconocemos. Pero si nos fijamos, los ángulos que ocurren de cada uno de estos son
ángulos rectángulos, o sea, de 90 grados, ¿verdad? Entonces, este torque va en dirección contraria a las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo. Y este que tenemos acá es en la misma dirección a las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo, ¿verdad? Entonces partimos de la situación que la sumatoria de torques es igual a 0. Recordemos que en esta situación máxima de equilibrio. Entonces tenemos el torque generado por la mesa, que es positivo, menos el torque generado por la persona, que en este caso es negativo, por lo que acabamos de ver en estos lugares. Entonces, pasando el torque de la persona al otro lado, nos queda esta relación que digamos, para que estuviera en equilibrio tienen que ser dos torques iguales, de igual magnitud, pero signos contrarios. Entonces ahora resolvemos para cada uno de estos. Recordemos que torque es igual a brazo palanca por una fuerza aplicada por el ángulo que se forma entre estas. Entonces en este caso sería el R que existe en la mesa. En este caso la fuerza que se está aplicando en este punto es el peso de la mesa, ¿verdad? Recordemos que aquí el ángulo es 90. Por esta parte, ¿verdad? Y del otro lado, tenemos el R, donde se está aplicando el peso de la persona, que es lo que andamos buscando. Lo pusimos como X porque es nuestra incógnita. Multiplicado por la fuerza que se está siendo aplicada, y la fuerza en este caso es el peso de la persona. Multiplicado por seno de 90. Recuerden que en este caso el signo ya lo agregamos y lo agregamos acá. Entonces, ahora procedemos con los valores que ya conocemos. El R de la mesa dijimos que era igual a 0.6. El peso de la mesa es 235.2. Seno de 90 es igual a 1. X es el valor que desconocemos en nuestra incógnita. El peso de la persona es 646.8 newton. Y seno de 90 es igual a 1. Resolviendo esto. De este lado nos queda 141.12 Newton metro. Y ahora solo tenemos que despejar para X, ¿verdad? Entonces en este caso X sería igual. ¿Cuánto les queda?
0.21. Así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si la persona se sienta a una distancia mayor a 21.8 centímetros de la pata de la mesa, se vuelca. Si esta se sienta a una distancia igual o menor de 21.8 metros de la pata, entonces la mesa va a permanecer estable. Repito. Si se sienta a una distancia superior a 21.8 centímetros de la pata de la mesa se va a volcar. Pero si se sienta a una distancia de 21.8 centímetros o un valor menor más cercano a la pata, entonces la mesa va a permanecer estable. No va a ocurrir nada. Bueno, va a quedar sentado. ¿Está claro? Sí, está claro. Entonces quedamos aquí por hoy y seguimos el viernes viendo el resto del capítulo 2. Gracias, nos vemos. Recuerden que la primera prueba es el 8 de octubre. Y ya con con el contenido. Sí, con el contenido del viernes ya tendríamos que haber terminado el contenido para la prueba. Listo. Checa entonces. Pasó lista hoy. No. Ah, Bueno, tengo que pasar lista, pero a la fecha todavía nunca he pasado lista. ok. Ok. Entonces pasen buen día.